Buenos días, señores. El caso de que voy a presentar es un caso penal. Para determinar primero la respuesta a la primera pregunta que se me ha alcanzado, debo explicarles de qué se tratan los hechos. Es un hecho relevante de contenido penal. Hay controversia de todas las partes, solo que esa controversia es la que va a dar solución a los demás casos. Los hechos principales y relevantes del caso son que el día 27 de junio del año 2022, los efectivos policiales Hugo y Paco, cuando se encontraban a bordo de un patrullero aproximadamente a una distancia de 2 kilómetros en el viaje de la ciudad de Luces, eran 11 de la noche. Ellos estaban haciendo su patrullaje y un carro con alta velocidad frente a ellos pasó. Y ellos, en uso de sus atribuciones, ya que son policías en actividad, que de acuerdo a la Constitución, ellos están en la obligación de prevenir, no solamente combatir la delincuencia, ellos logran estar detrás de ese carro que iba a velocidad, lograron prevenir a estos conductores. Al conductor fueron identificados los pasajeros Eugenio y Melesio. Eran dos jóvenes, uno de 19 años, Eugenio, y Melesio de 20 años. Cuando la policía, al intervenirle, de acuerdo a sus atribuciones, le pidieron sus documentos de identidad, ellos no lo presentaron. Cuando le pidieron los documentos de su vehículo, tampoco lo presentaron. También solicitaron explicaciones sobre las mochilas y la bolsa que se encontraban en los asientos posteriores, no le dieron explicación al respecto. Cuando le dijeron los motivos por los que se estaban yendo y a dónde se dirigían, le dijeron de que se iban a una ciudad, pero no le dijeron, no lo demostraron supuestamente los documentos que tenían para vender esa mercadería que contenía en la mochila. Tampoco lo supieron explicar con qué documentos se iban a vender esa mercadería que supuestamente lo tenían en ese maletín y en esa bolsa. Asimismo, cuando les pidieron más explicaciones, ninguno de los dos quisieron colaborar, por eso que uno de los policías, Hugo, levantó la voz y lo ordenó que obedecieran. En el interior de la mochila se encontraron 11 paquetes color azul y una bolsa de plástico con 7 de paleja que al abrirle contenía pasta, lo que ellos preveían de que era pasta básica de cocaína. Asimismo, abrieron ese maletín y eran 9 paquetes de cocaína. Entonces encontraron estas marcas, estos bienes ilícitos y le detuvieron para las investigaciones. También se les incautaron sus teléfonos, así como dinero en efectivo con 1.000 soles. La investigación se realizó en la policía y también con intervención de la fiscalía. Los dos, tanto Melesio como Eugenio, se han negado a atribuirse que tengan alguna responsabilidad sobre el asunto. Melesio ha referido de que llevaba la mochila porque su tío Marcos le había pedido esa misma tarde llevar esa mercadería a la ciudad de Luces para venderlo, pero de que después, posteriormente, a unas par de horas, su pareja y su tío, Dorita, supuestamente le llamó y le dijo de que venga a su casa para llevar esas mercaderías para que le lleve a venderlo. Él, Marcos, dice que primero se negó porque él no conocía la ciudad y le dijo: mira, tu hermano Eugenio conoce esa ciudad, anteriormente ya ha ido, entonces tú puedes ir con él acompañado y puedes ir a ese lugar de crisis a venderlo. Entonces ellos han negado que tenían conocimiento que esos paquetes que se habían encontrado contenían droga. Ellos están alegando el desconocimiento del contenido. Por su parte, Marcos siempre fue fugado, nunca se encontró, y la Fiscalía formaliza la investigación preparatoria y lo tipifica en el artículo 296, primer párrafo, un párrafo del Código Penal, y formaliza denuncia contra Dorita, también en el mismo párrafo 296, pero en su condición de cómplice. Y también en el marco que no estaba habido, solicita la prisión. En cambio, Eugenio y su hermano Melesio solicita la comparecencia. En cuanto a la prisión preventiva, ya en la prevención preventiva, Marcos también cuestiona de que él está fugado, se atenta por sus derechos de defensa. Asimismo, considera de que él
si bien es cierto, no cuestiona la procedencia de la droga que sus sobrinos lo hayan trasladado, refiere que sus sobrinos no tenían conocimientos y que él había actuado con un medio insuperable porque una banda organizada le había solicitado para que traslade esa droga. Por lo tanto, él también está diciendo que su comportamiento se debió a un influjo de miedo para actuar de esa manera, encargándolo a sus sobrinos para la venta y que el peligro procesal no estaría dado, porque al contrario, se debe prevalecer su vida, porque supuestamente él tiene miedo que lo mate esa organización criminal que al final no llegó a su destino, y con ese medio insuperable él podrían atentar contra su vida, y ese sería el motivo por el que él apela a esa prisión preventiva a Iván Sala. Por su parte, la Fiscalía considera que sí hay motivos para acusarlo, tanto a Eugenio Gimbelecio los acusa por el primer párrafo del 296 al 297, igual que a Marcos, y le solicita a todos, sin hacer distinción, 20 años de pena privativa de la libertad y también 100.000 soles por reparación civil, y no se pronunció con respecto a la multa. En cuanto a Dorita, solicita el sobreseimiento y dice que no existe razonablemente ninguna prueba en su contra, por lo tanto solicita de que se archive contra ella. En la acusación, ambos, Eugenio y Melesio, han considerado de que también hay una causa de atipicidad, por cuanto habría una provisión de regreso, porque ellos habrían estado actuando de una manera normal, confiando que en su tío supuestamente le había dado una mercadería para que efectivamente lo vende. Entonces ellos estaban acreditando que no habría un tipo de atipicidad, y la Fiscalía lo cuestiona y en todo caso le dice no es provisión de regreso, sino es un principio de confianza, pero también considera de que, estando sus contradicciones, no procedería este tipo de argumento. Y en cuanto al sobreseimiento de Dorita, la defensa está de acuerdo, pero el juez lo eleva al superior. Estos son los hechos en grandes rasgos. Nosotros, bueno, en mi caso he considerado que sí hay una problemática, su caso tiene varias aristas, y las preguntas que se hacen, o yo me hago para resolver el caso, son las siguientes. ¿Realmente existe peligro procesal para determinar el periodo de prisión preventiva con respecto a Marco? ¿Existe ese miedo insuperable que él alega? Otro es, ¿existió infracción contra su derecho de defensa contra Marcos porque él no estaba habido y supuestamente al pedir prisión preventiva se habría atentado con eso? También existe realmente insuficiencia probatoria con respecto a Dorita para realmente pedir el sobreseimiento que realiza la Fiscalía. Existe, otra pregunta sería, ¿existe realmente provisión regreso o infracción al principio de confianza o algún tipo de error de tipo que alegan tanto Eugenio como Melesio en su comportamiento de llevar drogas, o sea, que ellos no sabían? ¿Existe este tipo de delito? Porque estamos hablando de varios supuestos. Para responder todas estas preguntas, primero me voy a la norma penal. Esto es un delito de tráfico de drogas, es un delito de que el Estado tiene que combatir, porque es la lucha contra las drogas, que tiene que ver con es un delito preofensivo, que no solamente tiene que ver contra la salud pública, sino está en estamento, inclusive afecta también el poder económico, todos los estamentos de la seguridad. El acuerdo en cuanto al tráfico ilícito de drogas se han dado muchas jurisprudencias, mucha doctrina. Es un delito prácticamente de mera actividad, es un delito de que por la posesión en sí ya se estaría adelantando, es un delito de que ya la política del Estado ha saltado ya a una norma de que por la posesión nada más ya estaría involucrándose y tipificando ese delito como una mera preparación. Entonces, en este caso, voy a empezar por prisión preventiva de Marcos. Marcos alega que hay un medio insuperable. A ver, ¿existe un medio insuperable con Marcos? Mi respuesta sería no. El medio insuperable, de acuerdo a la jurisprudencia, en el caso de un caso de complicidad en terrorismo, para desarrollar este medio insuperable, un terrorista que decía de que había actuado para colaborar con terroristas porque su vida estaba en juego en peligro y por él hizo sus apoyos a los terroristas. La Suprema determinó que ese miedo insuperable, ese influjo de miedo, debería realmente atentar contra su vida, tendría que verificarse realmente las acciones que están realizando esos integrantes o esas personas que están atentando contra su vida,
y que realmente ese influjo sea verificable, que le haya hacer un comportamiento que él no quisiese. Ese miedo sería un influjo de tal manera que realmente él estaría obligado a hacer un comportamiento que él no quiere. Está al lado de la culpabilidad, el hecho es típico jurídico, pero que supuestamente él no podría ser culpable. Ya la Suprema da estas pautas. Entonces, estas pautas para Marcos existió, no, porque Marcos solamente alegó en la prisión preventiva, no está habido de que estaban atentando contra su vida, que hay personas que no los identificó, no probó nada, no probó violencia, no probó que amenaza, no probó absolutamente nada sus alegatos para decir que tiene un medio superable. Entonces, la prisión preventiva, si está bien solicitada, está el peligro procesal, se cumple estos requisitos, una persona de la vida, no acredita arraigo domiciliario, no acreditó arraigo laboral, tampoco dijo nada de la droga, porque él no negó que hubiese drogas. Entonces quiere decir que hay suficiencia probativa. En cuanto a la necesidad proporcional y idoneidad, también está acreditado. Se trata de más de 19 kilos de drogas netas, o sea, más de lo permitido. Es un delito agravado de droga. Entonces, si está bien solicitada la prisión preventiva contra esta persona, no hay miedo. Ahora, en cuanto a las preguntas a resolver, en cuanto a Eugenio y Melesio, ellos han sustentado de que para ellos hay una excepción de improcedencia de acción. También consideran que hay una excepción de improcedencia de acción porque hay provisión de regreso y la Fiscalía dice no hay provisión de regreso, pero tampoco hay el principio de confianza. ¿Qué dice la Suprema en estos pedidos de excepción de improcedencia de acción? La Suprema ha dicho, si bien es cierto, la excepción de improcedencia del artículo 5 establece que se puede pedir cuando el hecho no es típico, pero también es para declararse fundada estas excepciones, no tiene que ya estar verificándose prueba ni atándose prueba en estas excepciones. Ya tiene que estar ya debidamente ya verificable de los hechos fácticos que están en la acusación para verificar de lo que lo postuló la Fiscalía realmente es o no delito. De acuerdo a la imputación de la Fiscalía, tal como lo estaba dando, ese delito, ese hecho sí constituía delito. Ahora, que ellos quieran alegar la parte o el tipo subjetivo del desconocimiento, de la falta de dolo, eso se tiene que debatir en la etapa que correspondía, más no en una excepción, en una etapa intermedia. Ya la Sala Suprema, la Corte Suprema ha establecido eso. No es debatible y esa parte tendría que haber sido debatido en la etapa de intermedia, no mediante una excepción. Ahora, con respecto a si correspondía al principio de confianza o también el comportamiento, provisión de regreso, ninguno de los dos se ha dado. Bueno, la provisión de regreso es cuando uno cumple su rol. En este caso, hay uno dicen qué rol, ellos dicen, podríamos sostener que podría ser el conductor. Estaban en la noche, la policía les dio un alto, siguieron de velocidad, no pararon, no explicaron, no tuvieron documentos del vehículo, no tuvieron documentos personales, no demostraron para qué. Entonces, ¿qué conducta neutral o prohibición de regreso va a haber? Ahora, en principio de confianza tampoco podría haber. Entonces, nosotros consideramos que no hay. Ahora, la actuación del Ministerio Público en todo esto hecho, nosotros consideramos que no debería hacerse. ¿Por qué? ¿Cuál es la sanción del Ministerio? En cuanto al sobreseimiento, la Fiscalía, al momento de que puso el sobreseimiento, pidió el sobreseimiento de ahorita, no actuó diligencia, no actuó levantamiento de secreto bancario, no hizo registro domiciliario, no hubo sus antecedentes, y no porque hay un sobreseimiento del acuerdo plenario del año pasado 2023 que establece que la Fiscalía tendría que indicar qué diligencias no se han actuado, tampoco lo hizo. Fue una total desinterés de la Fiscalía para ver la responsabilidad de Dorita, tampoco lo hizo. Entonces, ¿qué acción no le correspondía al Ministerio Público? Sobre todo eso, cuestionar la labor de la Fiscalía en cuanto al sobreseimiento. Me parece bien la prisión preventiva, me parece bien también la excepción, no planteado de esa manera, sino en otra manera, pero igual, esa excepción no iba a proceder. ¿Cuál es su pronóstico de relación al caso formulado? La pronóstico mío es que sí, realmente sí hay elementos de convicción para seguir al otro paso que es el juicio oral. Esto es un delito que es prueba de indicios. Hay bastantes indicios de mala justificación de Eugenio y sobre todo Marcos, por lo menos ya aceptó, de Eugenio y Melesio. Se tiene que aplicar la prueba indiciaria, por ejemplo, la casación 357 del 2023 de Piura, que establece cuál es el procedimiento para determinar la prueba indiciaria.
terminaría esto en acusación. Ahora, en cuanto a la pena, acá hay coautoría, obviamente, ahí están los roles, las funciones, si el hecho de que una de las partes no intervenga en la ejecución, pero Marcos sí estaba planificando el traslado de esta droga al otro sitio, entonces no había problema, los tres son coautores, pero la pena sí. La pena, lo que está proponiendo el fiscal, sin verse determinado de forma individual cada una, está mal. Ya el acuerdo plenario 3/2023 del año pasado, el acuerdo plenario de determinación de la pena del año pasado establece que en este caso, que ya hay agravantes en 2/97, que hay agravantes, tiene que hacerse procedimiento escalonado. Hay varios agravantes, hay 8 agravantes, ¿sí? Y se tendría que ser primero la pena abstracta de esta pena, que es no menor de 15 ni 25, porque es un delito agravado. Estos dos menores, estas dos personas que tienen responsabilidad restringida, 19 y el otro 20 años, claro, individualmente se tendría que hacer la prognosis, pero de 15 años se tiene que restar 1/3 en el extremo de 15 y en el extremo de 25, y de ese prognosis ahí recién dividirlo como sistema escalonado para poder llegar a la pena que le corresponde. Marcos, si no tiene una responsabilidad restringida, también hay inhabilitación. También el tema de la multa también, igual, como hay 185 a 365 días multa, el mismo procedimiento. La pena, el tercio, tanto la pena, el tercio, la pena mínima y la pena máxima, también sacarlo el tercio y tener escalonado. En habilitación, el Fiscalía no se pronunció, considero que también se debe haber pronunciado en habilitación que corresponde. Entonces, este es mi pronóstico del caso formulado, netamente va a terminar sentencia y responsabilidad de la Fiscalía en cuanto a la actuación no diligente respecto a ahorita. Muchas gracias por su intervención, doctora. Se le usa la palabra al doctor Jiménez para que comience con su pregunta. Muchas gracias, Roland. Buenos días todavía, doctora. Vamos a empezar con preguntas en relación al caso propuesto. Bien, vamos a empezar en principio con un dato importante y de ahí ir escalonando un poco más. Respecto al registro en el cual se realizó, ¿usted considera que el registro realizado por la policía estaría bien o no? Mira, doctor, la policía para intervenir tiene un manual de intervención para estos casos, para que ellos consideren inclusive para qué cosas son sospechosas o no en una intervención. Es todo un manual de intervención. En los manuales de intervención para casos sospechosos puede ser ellos de acuerdo a su criterio que se pasen. Ellos se pasaron a velocidad, no hicieron caso a los llamados. Le pidieron su DNI, no lo recibieron. Pidieron la documento del vehículo, tampoco les pidieron. Le preguntaron los motivos que estaban haciendo y dijeron que iban a vender. Le pidieron entonces mercadería, los documentos tampoco le pidieron. Entonces, de acuerdo a las facultades que ya la policía, la constitución política le ha dado a nuestra Policía Nacional, ellos no solamente combaten, sino previenen. Y este era un caso sospechoso de algo ilícito. Y efectivamente, al hacer los registros, no se dice, pero obviamente al hacerlo también solicitarle primero que exhiban lo que estaba ahí, no lo hicieron, se negaron, tuvieron todavía que intervenir fuertemente. Allí encontraron la droga. Entonces yo pienso que sí, la intervención está bien realizada, porque aquí hay previamente un caso de sospecha debidamente justificada, se podría decir. Entonces, para usted está el procedimiento realizado por la policía. Sí. A ver, ¿podría leer por favor acá? Sí, claro, de repente faltan unos datos que le exhibieron previamente, ¿no? Pero acá, en el punto, estamos hablando de 210.4 del Código Procesal Penal. Antes de iniciar registros especiales, la razón de esa ejecución es existir así, doctor. Normalmente en estos casos siempre pasa que no nos dan datos, ¿no? Entonces sí, efectivamente. Acá dice de que, mire, acá dice una palabra, dice, cuando le solicitaron explicación, ¿no? Cuando dice, los efectivos policiales consultaron, acá lo consultaron a los sujetos que había en esa bolsa y estos no pudieron explicar. Sí, pero acá también, acá hay un dato importante también, que el policía o los policías deberían haber dado la posibilidad de que ellos
llamen a una persona de su confianza. Sí. Pero en ese dato fáctico se le dio la oportunidad para que ellos se comuniquen con una persona de su confianza que los pueda asistir al momento de la intervención policial y realizar el registro. Sí, doctor, a eso también se lo cuestiona a la policía muchas veces, considera que no se ha hecho la intervención, pero acá, si hubiese un dato más para decir de que ha habido un uso de atribuciones que la policía se hubiese cedido, yo hubiese encontrado unos datos más. Sí se ha dado intervenciones que la policía en forma abusiva hace esas intervenciones, ¿no? Nunca ha habido unos indicios más, unas palabritas más que yo tratado de justificar la intervención, ¿no? Acá yo he leído claramente que el policía frente a le pidió que pueda exhibir. Sí, le exhibió, le pidió explicaciones. Claro, ¿no? le levantó la voz y de manera inmediata se realizó el registro personal, Sí. no dando la oportunidad a esta persona. En este caso, esto se infringiría el procedimiento. ¿Qué tipo acá de prueba estaríamos hablando? Sí, doctor. Si nosotros consideramos unos datos más para, determinar exactamente que ha habido una mala intervención, una ilegalidad de la intervención, sería una prueba ilícita, pues no se habría una detención arbitraria, como lo dicen, ¿no? Pero ¿conoce la diferencia entre una prueba ilícita y una prueba irregular? La irregular, que no se hubiese establecido los procedimientos que establece la ley, ilegal, que no habría un motivo para detenerlo, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos ante una prueba ilícita o una prueba irregular. Acá supuestamente, doctor, de acuerdo, si lo ponemos el parámetro, ¿no? Si consideramos de que ha sido una intervención ya arbitraria, si es que teníamos datos, por ejemplo, de que no se haya pasado la luz, que no ha habido explicación y ellos, sucede, ¿no? Lo hayan intervenido de forma abusiva, sí sería una prueba prohibida, ¿no? Pero si solamente le faltan algunos datos, de repente sí le pidieron, ¿no? Porque a veces son flagrancias, o sea, son inmediatas, la policía tiene que actuar inmediata porque está en ese momento, ¿no? Si podría subsanarse uno que otro motivo, sí podría hacerse una prueba regular. Acá me faltarían unos datos, pero si habría unos datos, irregular. Pero si se trata de una atención, realmente sería... ¿Y cuál sería la consecuencia de ser considerada una prueba irregular? Se excluye. Ya, se excluye siempre y cuando el error o no se puede subsanar, ¿no? Ahora, vamos ahora al tema de la prisión preventiva, a los graves y fundados elementos de comisión. La defensa técnica seguramente va a alegar, no, que acá se trata de una prueba irregular, que ese es el elemento principal de prueba, por lo tanto no estaríamos ante el estándar de los graves y fundados elementos de comisión. Quizás el juez coja de recibo, llega a su despacho, Fiscalía Superior, ¿usted qué podría determinar ante esta situación? Sí, doctor. Hay casos realmente que la policía extralimita sus funciones. En tal caso, detenido sin motivo alguno, o esas sospechas que alega la policía realmente no son de tal envergadura. Si sucede, la defensa no la ha alegado. En este caso, me imagino que así como no da, de repente falta algunos datos para caer en esa situación de que es una prueba prohibida. Pero si el juez, no solamente el juez, la Fiscalía, desde el inicio, si nosotros detectamos de que hay un abuso ya de las atribuciones de la Fiscalía, inmediatamente le hubiésemos dado libertad, no hubiésemos ni solicitado la prisión. Y el juez, si uno no la advirtió y convalida algo irregular de la policía como es defensor también no solamente garantiza el proceso, sino también los derechos de esta persona de que está infringiendo su presunción de inocencia, está infringiendo el principio de legalidad, está en juego su libertad, hubiese dado su libertad. Porque en la prisión preventiva ya hay pronunciamientos que sí podría haberle valorado si esta persona está indebidamente detenido, ¿no? Entonces sí lo podría haber detenido. Sí se ha dado caso de la Suprema por una mala intervención, porque la policía lo interviene bajo sospecha o por situaciones sospechosas, ya ha dado libertad, ¿no? Sí. Ya, correcto. Vamos a ir avanzando ahora. Esto era un dato importante, relevante, creo que en los supuestos. Ahora, en relación a ver, lo que sucede, estamos sacando una prueba preconstituyente. Imaginémonos que todo ha sido válido, legítimo, digamos, y
¿qué pasaría, por ejemplo, en el supuesto en el que en este tipo de prueba preconstituida es necesario que se adjunte este tipo de documento, o solamente es suficiente la declaración del policía que ha realizado esta intervención, a la cual posteriormente se dará lectura, seguramente para que ratifique este documento? No, doctor, sí es importante la testimonial, porque ellos son los que tienen que realmente estar con principio de contradicción, la parte que tiene que interrogarse, realmente se leyeron sus derechos, como se menciona, ¿no? Claro, Entonces, claro. se ofrecen los dos. Claro, en este caso, pero ahí durante la declaración del policía muchas veces se le va a dar lectura, el policía va a dar lectura a este documento para que pueda ratificar, pero esto no se encontraría en disímil con el artículo de prueba documental, donde establece que los documentos que se dan lectura no pueden ser nuevamente expedidos, determinados como prueba documental. Es una prueba preconstituida que se realizó en un momento bueno, en este caso, intervención en cuasi flagrancia, ¿no? Los señores, cuando se ofrece el Ministerio Público, lo ofrece como prueba documental, porque desde que ya está expedido por un funcionario público ya mantiene esa fuerza para poder ser verificada. ¿Por qué ofrece la testimonial? Lo ofrece para dar fe de las actuaciones que se han realizado en ese documento, para que a través de esta persona el documento, como dicen, hable, ¿no? Y bajo principio de contradicción son la defensa más bien que va a decir las formas circunstancias, en realidad en sus derechos, o si hay algo que se puede subsanar. Y no quiso tener contradicción, al contrario, ¿no? Es un complemento. Entonces, ¿qué haríamos con esta norma? Porque el abogado defensor seguramente va a decir en etapa intermedia, no, señor juez, ya acá se está admitiendo la declaración del policía, el cual va a hacer lectura, y en este caso ya no podría, según el artículo tal de prueba documental, en el cual no se debería admitir documentos los cuales hayan dado lectura. Ahorita quiero encontrar un ratito para que le dé lectura, si desea. Acá, por el punto 2. Seguramente esto va a ser cuestionado por la defensa. Prueba documental, por acá creo que está. Ahí encuentran prueba documental. Acá. ¿Las actas? Ajá, las actas. Nota de policía, fiscal o juez, preparatoria de condena de diligencias sensitivas reproducidas actuadas conforme a la ley. Acá no, perdón. No son oralizables. No son realizables documentos o actas que se refieren a la prueba actuada en la audiencia, ni a la actuación de esta. Todo documento o acta que pretende introducirse a juicio mediante su lectura no tendrá ninguna. No son realizables documentos o actas que se refieren a la prueba actuada en la audiencia, ni a la actuación de esta. Bueno, se refieren a otro doctor. Todo otro documento o acta que pretende introducirse al juicio mediante su lectura, bueno, no son otro tipo de documentos. Pero ahí dicen no son oralizables documentos o actas en los cuales ya van a ser actuadas en plena audiencia a través de la declaración del testigo. Sí, podría entenderse así, ¿no? Pero mire, para ser sobreabundante, en todo caso, de repente la defensa sí, porque lo puede hacer, puede cuestionar que sea sobreabundante, ¿no? Mire, ya está oralizándose y encima va a haber una testimonial sobreabundante. Ya el acuerdo plenario sobre el control ya de estos casos del sobreseimiento de la acusación ya ha establecido que sobreabundante es cuando va a tocar diferentes puntos. Entre las actas va a tocar un determinado punto y la testimonial no solamente va a tocar lo que dice el acta, sino otros hechos más. Entonces se complementa. No sería sobreabundante, ¿no? Yo pienso que sea complementario más bien, ¿no? Bueno, ahí quería entrar en este caso del acuerdo plenario para poder argumentar, porque muchas veces la defensa va a tratar de determinar supuestos en cual la fiscalía debería tener también claro cuáles son estas situaciones. Ahora quiero entrar también sobre el punto de, digamos, llega el sobreseimiento. Ya llega el sobreseimiento, y esto está en su rol en su despacho y considera que, digamos, estamos hablando de Dorita, ¿ya? De Dorita en el que, digamos, ¿usted cómo resolvería? Llega, el juez lo eleva bajo la elevación de actuados,
y usted este requerimiento de sobreseimiento, ¿cuál sería su forma de resolver este requerimiento o este requerimiento de sobreseimiento de su fiscal provincial? ¿Cómo resolvería? Mire, doctor. En base a lo establecido. Claro, el fiscal superior o rectifica o ratifica. Si se ha dado una mala investigación, ya no es culpa del imputado. Ya es culpa de la fiscalía y el fiscal provincial tendría que asumir su responsabilidad administrativa del caso. Yo considero que si yo fuese fiscal superior, yo sí ratificaría. Claro, y llamaría la atención todavía, ¿no? Porque de repente no ha habido una diligencia debida del fiscal. Yo sé que en otros distritos, en algunos lugares están solicitando una investigación suplementaria. Sé eso, ¿no? Pero la ley no prevé que el fiscal superior considere una investigación suplementaria, salvo que la parte civil lo haya solicitado, ¿no? El imputado, ¿por qué va a sufrir los errores de los demás? Claro, pero acá que dice el acuerdo plenario que usted mismo ha resaltado ya para cerrar mi participación, dice que cuando pueda actuarse en juicio oral prueba, vía prueba de oficio, por ejemplo, o vía prueba nueva, quizás al momento, digamos, no debería en este caso sobreseer la fiscalía. Por lo tanto, si existen algunos elementos de condición que posteriormente quizás puedan, digamos, reconducir o considerar como suficiente vía prueba nueva o prueba de oficio posteriormente del juicio oral, no debería haberse, y usted creo que lo había manifestado ya anteriormente cuando su locución, en este caso debería no sobreseer, sino más bien emitir su requerimiento de acusación con la salvedad de que, digamos, posteriormente que el juicio oral, vía prueba nueva, prueba de oficio, se complemente esa tesis incriminatoria. Es lo que estableció también el acuerdo plenario, si no me equivoco, 7/2023. Doctor, todo extremo es arbitrario. Hay que interpretarse caso por caso, ¿no? No como fiscal, uno no se va a ir a ver qué me resulta con una prueba de oficio para enjuiciar a un ser humano, ¿no? Yo pienso de que si voy a actuar así, estaría infringiendo mi labor como magistrado, ¿no? Eso no es. Las interpretaciones que tienen que hacerse por mí, ¿no? Entonces, saltarse de ahí a ver qué me sale ahí, yo pienso que es algo indebido, ¿no? En todo caso, salvo que alguna prueba, por ejemplo, de repente ya tengo mi análisis de pesaje de droga y de repente por ahí falta un análisis, tal vez, ¿no? Es en esas cosas tal vez que renuncie, pero algo que va en contra de la libertad, voy a esperarme a ver qué pasa, a ver cómo me... Claro, eso siempre y cuando haya una posibilidad, una oportunidad, por ejemplo, viendo los actos de investigación que realizó la Fiscalía, no pudo determinar. Pero bien, muchas gracias, doctora, que seguramente el doctor Román va a complementar algunos. Doctora, vamos a comenzar con respecto a su resultado. ¿Usted qué considera del caso? O sea, ¿considera que esto va a también una condena? Sí, doctor, en cuanto a las 3 personas, ¿no? Pero claro, en el caso... Vamos por la pregunta, solamente por respeto. Muy bien. Y hay un punto que me parece muy interesante con respecto al planteamiento de la defensa. ¿Quién tiene la carga de la prueba con respecto al tema del dolo? La Fiscalía. ¿Y cómo está probando la Fiscalía el dolo en este caso? Doctor, como todavía estamos en la etapa intermedia de la etapa de juicio, el dolo se puede dar con algo, con el comportamiento externo o exterior que manifiestan los intervenidos. La Fiscalía debería probar mediante prueba de indicios, ¿no? De repente por la mala justificación del comportamiento de los señores, que al momento de la misma intervención que no enseñaron sus documentos, no acreditaron de repente la mercadería, de repente... ¿Justificar malamente es considerar una acción como dolosa? No, doctor. La prueba tiene que ser de manera conjunta. ¿Cómo probamos el dolo? Por eso, el primerito del dolo tendría que ser, son varios, ¿no? Tendríamos que hacer un montón de indicios para recién ver... ¿Cuáles serían? Porque usted señalaba que va a tener una condena. Sí, el indicio, cuando fueron intervenidos, no tenían documento de identidad, no tenían documentos tampoco del vehículo, no tenían documentos de la mercadería que supuestamente ellos iban a vender, o iban a llevar. Eran en horas de la noche. Esa hora para supuestamente vender tampoco tenía. Ellos
voluntariamente tampoco fueron intervenidos, ellos han tenido todavía que la policía intervenir para hacerlo. Ellos han dicho de que su tío supuestamente les entregó la mercadería y que ellos han confiado en la buena voluntad de su tío. No han verificado también las llamadas que le dieron a su tío, no han verificado de que su tío realmente le entregó ese día, también de repente sus comportamientos, o sea, también la cantidad de droga, el olor, ¿no? Porque la policía también dice olía, ¿no? Olía a droga en ese auto, ¿no? Entonces, todos sus comportamientos externos, porque es bien difícil entrar a la psiquis de la persona. Es lo que yo quería hablar sobre la base de su intervención, Sí. porque usted ha señalado precisamente el acuerdo plenario sobre respecto a prueba indirecta y existe una metodología, pero prueba directa nunca va a poder encontrar. Pero prueba indirecta sí puede usar prueba indicial. ¿Cuál es la metodología establecida para acreditar un hecho sobre la base de prueba indicial? No, doctor, mire, primero que se establezca y enumere todos los indicios que tiene la fiscalía, uno por uno, y Totalmente. Y usted ha hecho todo ese proceso de individualización. y después por cada indicio relacionarlos todos, uno sigue al otro relacionar. ¿Y a través de relación con qué? Por ejemplo, si me dicen de que yo recibí la llamada de Marco, un registro de llamada. Si me dicen de que yo fui ahí, un registro del día que yo he ido con cámaras. Si me dicen que era por una mercadería, de repente que mi tío se dedique a ser mercader, ¿no? O vende, ¿no? ¿Y eso le correspondía probarlo a ellos o también al Ministerio Público? Toda la carga de la prueba del Ministerio Público. Entonces, ¿eso usted lo ve en este caso? Doctor, como el caso solamente es de manera genérica y nos dice de que hay pruebas, entonces yo asumo de dando... Como lo de ellos, ¿no? Ellos también dicen sobre pruebas, entonces si no hay pruebas... Si no hay pruebas, no, doctor, porque solamente con prueba indiciaria, solamente por indicio, por un mal comportamiento, porque yo no supe justificar, eso no determina nada, ¿no? Claro, Tendría que tener pruebas directas y por cada indicio el juez, el fiscal tendría que demostrar que te concluye, desbaratar todos los contraindicios, desbaratar, inferir todo lógicamente, ¿no? Entonces todo es un tema, ¿no? Entonces La inferencia, usted ha dado, son 3 pasos para que uno pueda llegar a acreditar un elemento para indiciario. Primero tiene que haber un hecho base, una inferencia sobre la base de la lógica, las reglas de la experiencia o la ciencia, finalmente un hecho probado sobre esta base. Ahora, esto es débil si existen contraindicios, pero como usted ha dado muy bien, y me parece bien que los indicios los ha puesto correctamente, pero era el deber de la Fiscalía probar de que, por ejemplo, este señor era un mercader. Claro, la Fiscalía tiene que, para empezar, todos los contraindicios lo tiene que desvirtuar o desbaratar, como dice. Si él decía de que su tío era mercader, tendría que probar que realmente su tío es mercader. Si dice de que su tío lo llamó por teléfono, registro de llamada. Si dice de que fue al lugar, cámara de vigilancia. Si dice de que fue a un puesto a venderlo, otros testigos. Entonces es deber de la Fiscalía realmente, ¿no? El caso que nos plantean acá es escueto, entonces ya uno ya le pone los indicadores al momento de disposición, ¿no? Claro, porque acá no habla que la Fiscalía hizo eso. No, doctor, sino que está el tema de exposición, pero si solamente tuviéramos su mal comportamiento, obviamente no hay futuro en el caso, ¿no? Solamente por un indicio de comportamiento de unos corroboradores con otra prueba, lógicamente no habría caso. ¿Sí? Porque tal como está planteado y asumiendo, no la parte probatoria, sino tal como está planteado. Asumamos que la Fiscalía asume la postura de la defensa y dice, bueno, en efecto estos señores estaban trasladando mercancía, que en realidad no era mercancía, sino era droga. Ellos, sin embargo, debieron tener conocimiento por el olor, etcétera, por la cantidad que estaban llevando, por la hora en la que estaban llevando, por la ausencia de documentación, que esto se trataba de droga. O sea, llega esa perspectiva. Técnicamente podría proceder una institución de reimputación objetiva, o sea, no sobre la base de lo que plantea la defensa, que es una interpretación acerca de lo que hizo la Fiscalía, que sea la propia Fiscalía la que lo plantee en esos términos. Doctor, así como me lo plantea, así sin dar más supuestos del que uno no puede dar, la autoridad de la Corte Suprema inclusive ha establecido la prohibición de regreso, la conducta neutral, y realmente se tiene que acreditar, porque hay muchas veces que sí, realmente uno no sabe ni lo que lleva, ¿no? Entonces, no se podría, esta persona debería ser sobreseída en su oportunidad suelta si se hubiese acusación. Imagínese usted, tiene un amigo en el extranjero,
imagínese, no sé, en Argentina, y un amigo suyo le dice, oye, para este amigo en común, llévale este pequeño turrón. Se le lleva el turrón grande, pasa los controles del aeropuerto y se da cuenta cuando los perros antidroga vienen que esto era robo. Caso que pasa bastante frecuente. Entonces, no debería ser, en este caso, demostrable por parte de la Fiscalía que usted tenía el conocimiento de que estaba llevando droga, y no debería ser al revés, que usted debe demostrar que usted no sabía que era droga. No tiene deber de la Fiscalía, deber de la prueba, ¿no? Inclusive la defensa puede dar una mala justificación, pero ese es ya netamente de la policía. Solamente porque llevo un paquete, no sé, no me van a estar procesando. Toda persona podríamos estar expuesta a una imputación solamente porque llevo droga, ¿no? Porque se encontró droga, no sin saber que de repente me encargaron, ¿no? Entonces, no, ya se han visto casos que la Corte Suprema, inclusive hasta por choferes, y no sabe qué es lo que llevaba como paquete su pasajero, y ya le han dado libertad, le han dado al sueldo, ¿no? Esto es grave, ¿no? Todos estamos expuestos, no solamente los que tengan primaria o los que son profesionales, todos estamos expuestos por una situación esta. Entonces uno tiene que también verse en una posición de que vivimos en un medio de informalidad o de riesgos también, ¿no? Pero si existiera, no existe un deber general que señala, tú si vas a llevar equipaje solo puedes llevar tu equipaje, no puedes llevar equipaje de otra persona. Cambiaría un poco la figura si hiciera una norma que obligara a todo pasajero a solo transportar su equipaje y no equipaje tercero. Ya ahí sí habría un deber, por lo menos de cuidado que yo tendría que hacer, ¿no? Se suma un deber que ya extra que tendría que yo hacerlo. Entonces ya yo pienso de que sí ya sería algo eventual, un rol eventual se podría hacer así, ¿no? Pero como norma de convivencia no tenemos esos tipos de en este tipo de droga yo pienso de que la Fiscalía tiene que acreditar el dolo, no lo que piensa, porque es imposible, ¿no? Pero pues si encuentro estos todos tipos con droga, tendría yo que acreditar que ellos sabían que era droga. Claro, yo hacer un cruce de información, registro, de repente sus manos, mirar si es que tienen impregnado cocaína, irse al registro domiciliario que de repente en ese lugar se almacena droga, no solamente quedarme con la mera tenencia, ¿no? Está proscrita toda intervención efectiva así, sin establecer el riesgo permitido que podría haber infraccionado, ¿no? Doctora, conmigo es todo, yo culmino también mi intervención. Le agradecemos mucho su intervención, que tenga usted un buen día y un éxito en su postulación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchos éxitos.